Continuamos con nuestra serie Línea por Línea. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar de el capítulo 32 del libro de Génesis. Pero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus gracias que impartes cada mañana. Tus bendiciones son nuevas cada mañana, Padre Santo. Con todo esto, muchos de nosotros nos encontramos en el centro de una enorme prueba. Pero venimos a buscar tu fidelidad, Padre Santo. Buscamos lo que esperamos que tú nos vas a decir a través de este estudio, cómo vamos a resolver estas situaciones tan opuestas, porque nos reunimos todos en esta sala con la intención de ir a tu presencia en comunión. Y esperamos que tú estás detrás del escenario y nos vas a estar dando las respuestas en el escenario, obrando poderosamente para nosotros. Padre, pedimos que nos abran nuestros oídos, nuestros corazones, para oír y entender lo que tú nos vas a decir en este estudio. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, muchos años, cuando yo vine al Señor Jesucristo, después de que acepté al Señor, sentía un enorme deseo de compartir, de reunirme para confraternizar con los hermanos. A ese tiempo yo vivía en el área de San Francisco, en el área de la Bahía. Mis únicas propiedades era mi motocicleta y mi bolsa para mis libros. Sentía un gran deseo de regresar a mis familias para compartir con ellos mi cambio de vida. Así que lo único que pude hacer es tomar un viaje desde el área de la Bahía de San Francisco hasta la área que se reconoce como el sur de California, que es Los Ángeles, California. Yo quería compartir este mensaje con mi familia. Yo estaba muy verde a ese punto. No había crecido en el Señor, no tenía mucho que compartir. Lo único que sentía es decirles que yo había conocido a Jesucristo y un Jesucristo crucificado. Eso era muy bueno, pero sentía mucho deseo de aconsejar a mis hermanos mayores, pero en verdad no tenía mucho consejería que darles. Pero sin entrar en mucho detalle, quisiera compartir que el Señor estaba tratando conmigo desde ese entonces. Lo que el Señor me estaba poniendo en mi corazón es que yo me entregara totalmente. Como muchos cristianos vienen al Señor Jesucristo y creen que lo que hacen es añadirle a su cristiandad, añadirle a su religión. Dicen a Dios: he aquí estoy en tus manos, deseo que vengas conmigo en el resto de mi camino, el resto de mi vida. Es como añadirle a mi religión. Por ejemplo, una analogía sería que yo sentía el deseo de que Jesús o Cristo fuera como un rayo más en la rueda de mi bicicleta. Yo quería añadir a Cristo a mi propósito, a mi vida. Yo quería que Jesús fuera conmigo de acuerdo a mis propósitos. Después de ese largo viaje de San Francisco a Los Ángeles, me encontré en la casa de mi mamá y mi papá, y yo traía un Nuevo Testamento llamado Dios llega el hombre. Si acaso ustedes han leído esta edición, es una edición moderna. Estaba yo leyendo el libro de Mateo, que es el primer libro del Evangelio, y llegué al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde está el Señor en el Sermón del Monte, y llegué a un texto en particular que me sacudió. Estaba yo leyendo de las Beatitudes. Esta versión moderna dice algo así: felices los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios requiere. Cuando entendí esto, Dios requiere, ahí me detuve. Me detuve porque
Yo sabía que esto me había sorprendido, yo no lo había entendido. A este punto esto estaba claro en mi mente. Lo que Dios requiere. Entendamos que yo apenas tenía como 2 semanas en esta nueva vida en el Señor. Tengo que admitir que el deseo en mi vida no era hacer lo que Dios requiere, pero ahora que lo estoy leyendo, lo entendí. Para mí fue un punto de partida, un punto donde yo tenía que actuar diferente. Naturalmente que al caminar en el Señor voy a encontrar muchas otras cosas que el Señor requiere. Yo aquí entendí que la intención de Dios no era que Dios iba a ser como un rayo en la rueda de mi bicicleta, sino que Dios requería que yo lo aceptara como el centro de mi vida. Nunca se me olvida aquella tarde de aquel verano en mi alcoba, lo que antes había sido mi alcoba en la casa de mi mamá y papá, que yo entendía que después de ese momento continué leyendo este libro y me encontré otro libro que desde entonces lo tengo, que se titula Entrega Absoluta. Este libro escrito por Andrew Murray, y este libro desde entonces lo he leído y lo sigo leyendo porque nos aclara muchas cosas para continuar el camino de Dios. Dios quiere que nos separemos del mundo. Dios quiere que salgamos del mundo para servir a Dios en todo lo que se nos ofrezca, en todo lo que se nos presente. Si tú dices esto, si tú le hablas a Dios en oración, Dios va a venir al centro de tu vida. Una vez más, yo recuerdo que oraba para que Dios me bendiciera y Dios me continuaba hablando y diciendo, quiero que ser el centro, absolutamente el centro de tu vida. ¿Por qué Dios quiere que lo hagamos el centro de esta vida? Porque cuando estamos en el mundo estamos vacíos, no tenemos nada de Dios con nosotros. Somos como un recipiente vacío que se llena de lo que tú le pongas. Así ahora que vienes al Señor Jesucristo, tú eres un recipiente vacío y tienes que permitir que Dios te llene de bendiciones, que Dios te llene de enseñanza. Aún vienes a Dios temblando y aceptas al Señor Jesucristo y aceptas que Él te gobierne, te domine, y todo lo que tú eres lo pones a la disposición de Dios para que ahora camines bajo la divina gracia de Dios. Muchas gentes que han venido a ser cristianos, en verdad que son cristianos, son salvos por la gracia de Dios. Pero con todo y esto, todavía caminan y dominados por su propia carne, se oponen a la voluntad de Dios, están viviendo como si Dios existe como si Dios existiera para satisfacer sus necesidades. Nos encontramos que Dios ha venido a ser y va a ser para Jacobo el centro de su vida. Capítulo 32 de Génesis es un punto donde este hombre tramposo tuvo que aceptar y voltear y aceptar lo que Dios quería. Recordemos que él estaba en Betel, donde él soñó y en el sueño veía que los ángeles de Dios ascendían y descendían del cielo, y Jacobo exclamó y dijo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora regresa. Y el punto número 2, que Betel ahora le llama Paniel, que quiere decir lugar donde está Dios, por el incidente que vamos a ver en el capítulo 32 de Génesis, donde Dios literalmente se apoderó de Jacobo, literalmente luchó con Jacobo a punto que lo mancó. Después de esta lucha, después de este incidente, Jacobo va caminar manco el resto de su vida, literalmente, físicamente manco.
La Biblia dice que al que Dios ama lo azota, lo castiga, lo reprende a todo el que recibe por hijo. Entonces, he aprendido a darle gracias a Dios por todas las veces que me ha azotado. Simplemente digo, Dios gracioso, el Dios desde el cielo es mi propio papá. Yo necesito toda esa reprensión que Él me ha permitido entender. Y he aprendido, así como Jacobo va a aprender aquí, en este capítulo 32. Porque él va a aprender que Dios, al que recibe por hijo, lo reprende. Jacobo va a entender que ha estado bajo la voluntad de Dios. Ha estado fuera de la tierra prometida y necesita regresar a la tierra prometida, que es Canaán, que Dios se la dio a Abraham, a Isaac y a Jacobo y a las 12 tribus de Israel, que esta es la nación. Aquí Jacobo se convence que ha estado fuera de la tierra prometida, o sea, bajo de la voluntad de Dios. Ahora viene a estar bajo la voluntad de Dios, y él va a llegar a entender que Dios ha estado con él a través de toda esta trayectoria, porque ahora lo quiere regresar a la tierra prometida. Voy a recordarles dónde se encuentra Jacobo a este punto. Está en un lugar llamado Galad. Cruzó el río Jordán para venir a la tierra prometida. Ese lugar se le llama Galad. Está entre su tío Labán y su hermano mayor Esaú. Y sabemos que no ha tenido ninguna buena relación con ninguno de los dos. Está entre Padán Aram o en el lugar que se llamaba en la antigüedad y en nuestros días es Irak. Allá era Padán Aram. Ahora está caminando en un territorio muy difícil a la tierra de Canaán para confrontar a su hermano Esaú, que él cree que su hermano Esaú lo está buscando para matarlo, porque 20 años atrás él supo que su hermano Esaú había dicho: vendrán los días que morirá mi padre y yo mataré a mi hermano Jacobo. Esas palabras están en las mentes de Jacobo, por eso es que entenderíamos que aquí Jacobo se encuentra entre una pared y un lugar muy duro. Se encuentra entre medio de dos situaciones muy difíciles. Sabe bien que caminando por este camino se va a encontrar con su hermano Esaú y está muy atemorizado. Está entre dos lugares muy difíciles y Dios le permite que así lo sienta, para que él entienda que ha fallado y se encuentra en medio de dos situaciones muy difíciles, porque tiene que hacer la paz con su hermano mayor. Recordemos que en las temporadas navideñas siempre recogemos frutas, nueces para cacahuates a veces para estar saboreando durante la temporada navideña. Mi mamá y mi papá particularmente traían nueces. Yo recuerdo que algunas de esas nueces era fácil quebrar para sacar la nuez, pero algunas nueces tenían la concha muy dura, muy dura, que no las podíamos romper para comernos aquella nuez. Pero así son algunas personas, como esas nueces. Tienen una concha muy dura y requieren más presión para quebrarlas. Algunas gentes son fáciles y vienen fácil al Señor, pero he descubierto que así somos muchas personas. ¿Ustedes creen que para Padán Aram era una situación donde Jacobo debía de haber sido fácil entender la presencia de Dios? En el capítulo 32 y verso 1 dice: Jacobo siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Génesis 32, 1. Ángeles de Dios. Y dijo Jacobo cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir campamento doble, o sea que hay dos campamentos, porque se da cuenta que
hay otras personas acampando en aquel lugar y dice, no somos los únicos acampando aquí, sino que aquí hay ángeles acampando. Y simplemente los ángeles no nomás lo saludaron y dijeron, Jacobo, ¿cómo estás? Sino vamos a entender que en el capítulo 28 que los ángeles estaban allí cuando Jacobo estaba saliendo de la tierra prometida y soñó que los vio. ¿Por qué? No sabemos exactamente por qué, pero puede ser que los ángeles estaban mostrando que este era un lugar especial, un lugar donde los ángeles van a cuidar al pueblo de Dios. Por eso es que dice, está dando a entender que esta tierra de Canaán, que es Israel, que es la que va a ser donde Dios va a proteger a Israel. O quizá les está diciendo a Jacobo, te he estado observando, te he estado guiando, dirigiendo, todo este tiempo te fuiste de aquí, ahora vienes aquí. Quizás será. Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. He aquí, los ángeles de Dios están acampando, como que le están diciendo a Jacobo, te estamos esperando. En nuestra era moderna, los ángeles se han popularizado mucho. Han venido a ser muy populares en las últimas décadas. Quizás han sido demasiado populares porque muchos hasta han jugado con ángeles. La gente los ve como decoraciones en sus hogares, los ponen para decoración colgando de su cuello, y algunos hasta tienen demasiados ángeles en su casa. Como leí en un artículo que hay una mujer que tiene salas y salas especiales para tener colecciones de ángeles. Yo diría tontas colecciones de ángeles. Pero cualquier persona que desee tener colecciones de ángeles, siéntase libre, no se sienta que lo estoy reprendiendo. Algunos han decidido que hay ángeles de la guardia, ángeles de la guarda, y estos ángeles de la guarda son tan populares que algunos hasta han perdido el poder que los ángeles tienen, porque en verdad que los ángeles son para protegernos. Una mujer que tiene colección de ángeles dice en este artículo que esta mujer asegura que su ángel de la guardia le ayudó a perder libras, más de 100 libras. Quizás ella comía pasteles de ángeles, comida angelical o pasteles angelicales. Quiero que entiendan algo. Dice aquí que ángeles, quizás tú has confrontado ángeles sin darte cuenta. Muchos dirán, no es posible que yo haya confrontado ángeles. Muchos se imaginan que los ángeles son personajes en túnicas blancas. En Hebreos 13 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Habla del término pasado, hospedaron ángeles. A lo mejor tú has hospedado ángeles sin darte cuenta que eran ángeles. Quizás cuando hospedaste a una persona en tu hogar o le hiciste un bien en tu hogar, a lo mejor era un ángel. Porque aquí dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles aquí. Estos ángeles se encuentran con Jacobo. Por eso es que Jacobo dice, este lugar es Mahanaim. Billy Graham se refiere a los ángeles como agentes secretos de Dios. Los ángeles son normales y se mencionan en 34 libros de la Biblia.
Ve a tu Biblia y busca el nombre ángeles y te vas a encontrar que como 103 veces en el Antiguo Testamento y como 165 veces en el Nuevo Testamento. 34 libros de la Biblia mencionan ángeles. En verdad que los ángeles son personajes que no tienen cuerpo físico como tú y yo, a menos que Dios se los permita para ejecutar la misión que Dios les recomendó. Pero de vez en cuando parece ser que Dios los viste de cuerpo humano y les da habilidad de que puedan venir para hacer su obra en forma física. Por eso es que el libro de los Hebreos dice que algunos hasta los hospedamos en nuestros hogares. Y cuando la Escritura nos dice que cuando estos personajes han visto a los ángeles, se atemorizan. ¿Y qué es lo primero que los ángeles le dicen? No temáis, no temáis. Son agentes secretos de Dios. ¿Qué hacen estos agentes secretos? Vienen a la presencia de los que Dios quiere proteger. Así como los reyes y reinas, presidentes tienen agentes secretos y los mandan adelante de ellos a lugares que van a ir. Isaías 6 y Apocalipsis nos hablan y dicen que estos ángeles dan la impresión que requieren alabanza, adoración. En segundo lugar, los ángeles les sirven a los hijos de Dios, porque dice que son espíritus que ministran, son enviados por Dios para ministrar y hacernos presente la salvación. Los ángeles han gobernado tu vida. Yo creo que todos tenemos ángeles de la guardia, ángeles que nos protegen. Algunos de nosotros, por las actividades que nos envolvemos, como actividades como escalar relices de montañas, esquiar en agua o en la nieve, saltos de la cuerda bungee, o quizás algunos hasta torean o jinetean un toro. Ahí necesitamos un ángel de la guarda que nos protege, y Dios lo permite porque todos nos hemos envuelto en ese tipo de actividades peligrosas, y por eso es que Dios permite que los ángeles vengan para protegernos. He aquí, los ángeles encontraron a Jacobo y Jacobo se entera y dice: la verdad es que todos hemos tenido encuentros con ángeles. Dios los envió a ministrarnos a nosotros que somos herederos de la salvación. Vamos a descubrir que es en Seir donde se encuentra a Jacobo con su hermano Esaú. Ahí se confrontó porque allí había habitantes. Allí tuvieron éxito. Allí Jacobo fue bendecido por los ángeles. Ahora vamos a continuar con Génesis capítulo 32 y verso 3. Y envió Jacobo mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacobo, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Notemos cómo Jacobo es el que inició la conversación. ¿Por qué? Porque recordemos que Jacobo se siente incómodo porque le había robado la bendición de primogenitura a su hermano Esaú. Así que Jacobo cree que no va a haber paz entre él y su hermano. Así que Jacobo se recuerda el incidente de que ya hace más de 20 años entre él y su hermano Esaú.
Yo creo que lo encuentro interesante que le llama a su hermano mi señor Esaú, porque no es como creía 20 años atrás acerca de su hermano Esaú. ¿De dónde aprendió Jacobo este comportamiento, este modo de ser labioso? Aprendió a ser labioso por la forma en que su tío Labán lo trató a él. Recordamos que su tío le decía: tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos, enviado a mí por Dios. Todos estos 20 años que Jacobo hablaba con su suegro, aprendió a hacer. Recordamos que Labán le decía cuando se quería ir: no te vayas, tu Dios, nuestro Dios me ha bendecido desde que has estado conmigo. Te doy lo que tú me pidas. Simplemente Jacobo aprendió a ser labioso de su tío Labán. Yo creo que está usando el mismo tipo de forma para ser labioso ahora con su hermano Esaú. Verso 6. Los mensajeros volvieron a Jacobo diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y vienen con él 400 hombres. Imagínense lo que sintió Jacobo. ¿No es esto lo que él quería oír, que su hermano venía a él con una tropa? Aquí Jacobo está pensando: soy un pedazo de carne muerta. Verso 7. Entonces Jacobo tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra mí, un campamento lo ataca y otro campamento escapará. O sea, atacará a un campamento y el otro escapará, lo que está diciendo Jacobo. Notemos cómo Jacobo distribuyó todo su grupo que traía en 4 diferentes grupos, porque él está pensando que su hermano lo va a atacar, así que va a atacar los que estén al frente, y los que están al último podrán escapar. ¿En dónde estaba Jacobo? ¿En el grupo del frente? No, estaba en el grupo último, en el cuarto. Puso a sus hijos enfrente por si acaso fracasaban, murieran los primeros y los de atrás podían sobrevivir. Jacobo está anticipando y figurando que él va a escapar. Verso 9. Vamos a ver lo que dice. Y dijo a Jacobo, ahora va a orar. Es la primera vez que notamos que Jacobo va a Dios en oración. No creo que es la primera vez que él lo hace, pero es la primera vez que está escrito de que él oró. Y está escrito aquí en el capítulo 32 de Génesis, verso 9. Y dijo Jacobo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que de todas las verdades que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este jardín, ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, y no se puede contar por la multitud. Aquí a este punto, Jacobo no es diferente de tú y yo, nosotros. Parece ser que cuando nos sentimos en la situación más peor, es el momento que vamos a nuestro Padre del Cielo en oración. Cuando vemos que ya nada funcionó, entonces clamamos a Dios en oración. Y encuentro su oración interesante. Me alegro de que haya orado, pero se ve interesante. También notemos que esa es nuestra naturaleza humana. Cuando vemos que ya no podemos controlar nuestra situación,
Parece ser que es ya cuando deseamos y vamos a la presencia de Dios en oración. Cuando nos encontramos entre una roca y un lugar duro, es cuando clamamos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora Jacobo se da cuenta, y nosotros en esa situación nos damos cuenta que ya no podemos hacer nada, y entonces sí, desafortunadamente, es cuando vamos a Dios. El himnólogo dice: oh, qué horrible circunstancias cuando a solas luchamos con las circunstancias, pero qué hermosa paz cuando se lo llevamos a el Señor originalmente en oración. Podría ser, hay la posibilidad que las razones por que Dios prescribe y permite adversidad en nuestras vidas para que podamos venir a Dios con confianza y en oración. Oí la historia de 3 ministros que compartían la teología de la posición correcta para ir a Dios en oración. Uno dijo: debes estar hincado con tus manos juntitas al cielo para que esto indique a quién estás orando. El segundo pastor dijo: yo estoy de desacuerdo contigo, porque yo creo que la mejor posición, la más correcta para orar, es mostrar humildad, sino que estar de rodillas e inclinado en tierra. La persona número 3, que era el pastor, dijo: yo estoy en desacuerdo con ustedes dos hermanos. Para mostrarle humildad a Dios, tienes que estar completamente de rodillas, ojos cerrados y postrado en tierra. No se dieron cuenta que detrás de ellos en aquella sala estaba un técnico de teléfonos trabajando los alambres, y le dijo: con todo respeto, reverendos, yo no estoy de acuerdo de ustedes. Yo diría que en mis experiencias, la posición más correcta para estar en oración es que estoy a 40 pies arriba en el aire, colgado de un monte, colgado de un poste, y estoy colgado de una cuerda. Allí, en esa posición, es la posición que he encontrado yo la más correcta y efectiva para ir a Dios en oración. En otras palabras, volvemos a lo mismo. La posición más correcta de ir a Dios en oración es estar completamente dependiendo de Dios. Notemos que Jacobo se refiere al Dios del pacto, porque le dice Dios de Abraham, Dios de Isaac. Está poniendo a Dios en el contexto de el Dios que él conoce históricamente. Yo creo que esto es saludable. Cuando vamos en oración tenemos que entender a quién oramos. Recordamos cuando los discípulos en el libro de los Hechos se reunieron para orar, capítulo 4, verso 24. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, y se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a una contra el Señor, contra tu Cristo. Aquí citan el Salmo número 2. En segundo lugar, vemos que Jacobo menciona la promesa, como si dijera: Señor, la razón que estamos aquí en esta tierra nueva, la razón que nos encontramos aquí, porque tú me dijiste que saliera y que fuera, y luego tú me ibas a bendecir, y tú me dijiste a dónde debías de ir. Aquí le está recordando a Dios. De veras, no necesitas que recordarle nada a Dios, simplemente que él está orando, y es lo que dice en oración. El tercer elemento de que Jacobo se da cuenta que no es digno, verso 10, vemos que dice: menor soy que todas las
misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre los campamentos, en medio de dos campamentos. Aquí Jacobo reconoce que ha fallado. Proverbios 28 dice, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. He aquí encuentra misericordia en la presencia de el Señor. Es lo que Jacobo está diciendo. No soy digno, estoy en pecado. Notemos que también pide liberación. El verso 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Está bien claro, le está diciendo a Dios que le teme. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Confiesa algo, quizás en forma negativa, pero está confesando. Notemos que en su oración dice, la razón que yo menciono esto porque muchas personas se confunden discutiendo cuál es lo que es una confesión correcta o negativa. Confesión es confesión. Una vez que es confesión correcta. Si tú estás enfermo, muchos te enseñan que no debes de decir que estás enfermo porque es una confesión negativa. Eso no es cierto, yo no lo creo así. ¿Por qué eso es una confesión negativa? Sino que eso es honestidad, aceptar que tienes dolor. Es mejor hacer una confesión honesta y no una confesión negativa que no es honesta. Por ejemplo, díganle al Señor lo que ustedes sienten. Díganle si te duele el dedo, o si te duele la rodilla, o si te duele el estómago. Díceselo a Dios, porque la Biblia dice que Dios nos conoce, y Dios reconoce y sabe que somos polvos. ¿Acaso crees que Dios va a decir, esperar grandes cosas de algo que Él creó del polvo? ¿Acaso Dios va a decir, estoy muy decepcionado con el producto que hice de la tierra, del polvo? No, Dios sabe que somos polvo. Entiéndelo. Yo recuerdo esta experiencia que tuve hace algunos años. Después del servicio me encontré con este señor que estaba caminando en muletas. Lo saludé y le dije, oh, me duele verte en muletas. Me duele que estés en dolor. ¿Me permites orar por ti? Dijo, no, mi pierna no está quebrada. Yo le dije, ¿tu pierna no está quebrada? Dice él, estoy creyendo y caminando bajo la fe de que mi pierna no está quebrada. Y yo le digo, Señor, usted está en muletas porque tiene su pierna quebrada, acéptelo. Dijo, no, mi pierna no está quebrada, no me ayude a hacer una confesión negativa. Entonces yo le dije, por favor, te voy a pedir, no le digas a los incrédulos de que Dios ya te sanó y tu pierna no está quebrada, porque van a pensar que Dios es un Dios inservible y ni siquiera te puede sanar porque andas en muletas. Esto que Jacobo está diciendo, que tiene temor, está hablando y está presentando su honestidad frente a Dios. Verso 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y te bendeciré. Será como tu descendencia será como la arena del mar, pero no se puede contar por la multitud. Así que Jacobo piensa, si Dios me prometió que voy a tener gran descendencia, ¿cómo puedo yo pensar que mis hijos van a morir en este ataque? Verso 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano
un presente para su hermano Esaú. El regalo decía que eran 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borregos, y los entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada, y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y dónde vas y para quién es esto que lleva delante de ti? Entonces tú dirás: es un presente de mi siervo Jacobo, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablarás a Esaú cuando le hallareis, y dijere: también he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. 580 animales le envía como regalo a su hermano Esaú. Esto nos dice que Jacobo había enriquecido en verdad en Padán Aram. Dios lo había bendecido en verdad. Este es un regalo muchísimo, muy grande. 580 animales, un gran rebaño. ¿Qué está buscando hacer Jacobo? Está tratando de apaciguar la ira de su hermano Esaú con este regalo. Naturalmente que es lo que él piensa que va a hacer. Él piensa que cuando Esaú vea todo este regalo, dice: ¿cómo voy yo a matar a este hombre si es tan cariñoso conmigo? Por eso es que dice que él trataba de apaciguar la ira de su hermano. ¿Recuerdan la oración de Jacobo? No tenemos que leerla otra vez, pero recordamos que en esa oración Jacobo, cuando oró y le pidió a Dios por protección, en verdad creyó que Dios lo iba a proteger. De veras creyó Jacobo que iba a ser protegido por Dios. Evidentemente no lo creyó, porque le dijo a Dios en su oración: tú me has prometido y yo debo de confiar en ti. Pero toda esta acción de Jacobo, con todo que oró a Dios, la actividad que él hizo después, esto muestra que en verdad no creyó que Dios lo iba a librar. Recordamos cuando Jesús habló con el noble y le dijo: ¿tienes fe? El noble contestó: Señor, creo, pero por favor ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, este hombre está diciendo: tengo fe, pero necesito ayuda para creer más. Esto es típico, tan típico en cada uno de nosotros, porque nosotros hay veces que en oración vamos a Dios, y después que hemos orado, parece ser que continuamos con esa desconfianza, esa incomodidad de que Dios no nos va a proteger. Como que quieren recordarle a Dios, le queremos recordar a Dios en oración una y otra vez. Es lo que hizo Jacobo. Vamos a ver el resultado. En el verso 22. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Vamos a ver qué es el vado de Jaboc. Entre el mar de Galilea y el mar Muerto, el río Jordán continúa, y ahí como por la mitad está un arroyo que se le llama el vado de Jaboc, y se une con el río Jordán.
un lugar preciso. Por eso es que ese vado de Jacob eran las fronteras del norte y sur de los países de Basán. Es un bordo natural y es lo que en donde se encuentra Jacobo a este punto, cruzando el río. Verso 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacobo solo. Él quedó solo. Parece ser que deseaba estar a solas con él y su Señor. Y verdad que Dios le va a hablar. El verso 24 dice: así quedó Jacobo solo y luchó con él un varón hasta que rayó el alba. Verso 24. Dice que un varón luchó con él hasta el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacobo mientras con él luchaba. Verso 25. Aquí vemos la primera lucha libre en la historia. Aquí tomó lugar supuestamente la primera lucha. ¿Ustedes recuerdan un programa televisado que se llamaba Tocado por Ángel? Aquí no fue toque de ángel, aquí fue un bofetazo del ángel. Así que Jacobo sufrió el golpe que este hombre le dio. Naturalmente que hemos oído muchos comentaristas que se refieren a esta lucha entre Jacobo y este varón. Típicamente los comentaristas les gusta decir que Jacobo luchaba con el ángel en oración. Continuamos viendo que no fue una lucha entre Jacobo y el ángel. Aquí vemos que el ángel asaltó a Jacobo. No es como si estuviéramos viendo una lucha libre, sino que aquí vemos que Dios, a través de este personaje, luchó con Jacobo para traerlo a un punto que se humillara y se entregara voluntariamente. Así que esta lucha continuó, y continuó. Quizás por horas. Figúrense, piensen, y yo creo que fue lo que sucedió. Yo creo que envió sus esposas, notemos plural, esposas y todos sus hijos, dando a entender: yo me voy a quedar un poco aquí a descansar. Quizás lo que está pasando es que ha venido, camine y no ha descansado y pensó: antes de confrontar a mi hermano Esaú, necesito pasar una noche en silencio, descansando, para que así cuando tenga a mi hermano Esaú frente a mí, me siento descansado, bien descansado. Él nunca creía ni esperaba recibir un ataque, porque aquí la Biblia dice que luchó un varón con él hasta el alba. Imagínense, en lugar de descansar, tuvo que luchar. ¿Qué sucedió? Que Dios está forzando la nuez para quebrar esa concha tan dura que se llama Jacobo. Hasta que finalmente Jacobo tuvo que aceptar. Yo recuerdo tantas gentes que les he testificado, pero nunca puedo olvidar una joven en el hospital donde yo trabajaba, y siempre le testificaba a esta joven llamada Linda. Día tras día yo le testificaba y ella siempre me contestaba de una forma inteligente. Esto indica que ella iba y buscaba, estudiaba para contestarme y hacerme sentir que ella estaba bien y yo estaba equivocado. Pero yo recuerdo este día en el estacionamiento, estábamos caminando, continué hablándole, testificándole, y vi su rostro que hasta saltó aquella mujer. Y me contestó profundamente. Entonces yo le dije: Linda, entrégate, por favor, ríndete, deja de estar luchando con Dios, entrégate al Señor Jesucristo.
aquella mujer comenzó a llorar, continué hablándole. Unos cuantos minutos después, oí las palabras de su boca, que aceptaba al Señor Jesucristo y que se entregaba al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Es lo que le sucedió a Jacobo en esta lucha física, literalmente. El verso 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacobo mientras con él luchaba. Verso 26, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacobo le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: talonero, Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob o talonero, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Quién es esta persona? Aquí él le llama un varón. En el verso 12 dice que era un varón, pero sabe que es el Dios poderoso. Por esta razón, Oseas capítulo 12, que ya leímos, la mayoría de los cristianos y eruditos se refieren a este pasaje. Algún erudito hebreo del Antiguo Testamento creemos que este varón fue Jesucristo en una aparición cristofania. En otras palabras, una figura teofanía. Este era Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos que entender que aquí dice que era un ángel del Señor. Como en Génesis 18, el Señor se apareció a Abraham, y los ángeles, después que estuvieron con Abraham, continuaron a Sodoma y Gomorra para juzgar a Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura en el Génesis 18 que Abraham pudo aún platicar con ellos y alimentarlos. Aquí, entonces, vamos a concluir que Jacobo luchó con el mismo Dios, con el mismo Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Muchos le creen que era una lucha libre. Pregunta: cuando este hombre decidió vencer a Jacobo, simplemente le tocó el cuadril y ¡pum! Hasta ahí llegó la lucha, porque Jacobo quedó incapacitado. Pregunta: ¿por qué le tocó el muslo? El muslo del cuadril. ¿Por qué el muslo del cuadril? Porque es lo que el ángel quería mancarlo para que no continuara huyendo. Porque hasta este punto Jacobo siempre lo hemos reconocido que siempre corre y continúa huyendo. Quizás Jacobo está pensando: voy a correr a huir de mi hermano Esaú. Y Dios no quiere que continúe huyendo, sino que Dios quiere que Jacobo se entregue a 100% al Señor. Verso 26 dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacobo le respondió: no te dejaré si no me bendices. Eso indica que Jacobo se aferró del cuerpo de aquel personaje y pidió bendición. Así que aquí el Señor lo convirtió de luchador a descansador. Como Corrie ten Boom decía: deja de estar huyendo y comienza a ser productivo, a hacer algo productivo. Verso 28 dice: el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacobo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has prevalecido. Entonces Jacobo le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacobo el nombre de aquel lugar Paniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
y cuando había pasado Paniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacobo este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué significa el nombre Israel? Algunos dicen que el que lucha, el que gobierna, el que pelea. Yo diría que lo mejor que puedo decir que Israel significa el que luchó victoriosamente con Dios. Yo creo que esta es la idea. Jacobo ha estado luchando contra Dios y contra los hombres, pero hasta este punto le dijo: cambiaré tu nombre, porque te voy a cambiar a ti también. Y dice: ahora tu nombre será el que peleó victoriosamente con Dios y prevaleció. Por eso ahora le llamó Israel. El verso 32 nos da un entendimiento. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, del cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacobo este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. De acuerdo con la ley hebraica llamada halalaka, esta parte no está santificado o ceremonialmente santificado, por eso no lo comen. Jacobo, por esta actividad, llegó al fin de sí mismo. El verdadero secreto de nuestra fuerza como cristiano, si tú quieres saber cuál es el secreto de tu fuerza, ¿quieres saber cuál es? ¿Cuál es el secreto? Admitir que eres débil. No es que te ves en el espejo y te sonríes y hasta que te ves muy fuerte, con mucha confianza, y dices: tengo esa confianza en Dios. El secreto de que tienes una fuerza espiritual: aceptar que eres débil. Tú me dirás: Pastor Skip, esto no hace sentido. Pero es lo que Pablo aprendió y lo escribió. 2 Corintios capítulo 12 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que la quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Gloria a Dios. 2 Corintios 12, 7 a 10. ¿Cómo es que trabaja esta debilidad en nosotros? Esto nos dice que cuando tú eres débil, reconoces y confías y te apoyas en Dios, no en tu propia fuerza. Es lo que aprendemos en este pasaje de Jacobo y su experiencia. El Señor le dice: ahora te llamas Israel, el que has luchado con Dios, victoriosamente has prevalecido. Hemos leído el capítulo 32 de Génesis. Ahora vamos a pasar al capítulo 33 de Génesis. Vamos a pasar rápidamente. Verso 33 dice: alzó Jacobo sus ojos, miró, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano Esaú. Ustedes se preguntarán: ¿a cuál grupo iba Jacobo? ¿En el primero?
No, permitió que todos fueran enfrente y él iba en el grupo último. Y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Imagínense, se inclinó una vez, se levantó, se inclinó otra vez, 7 veces se inclinó. Y su hermano Esaú lo observaba. Verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Esto nos dice, no era el plan de Jacobo el que obró, sino la oración de Jacob. Recordamos que fue profundamente en oración a Dios. A lo mejor hasta estaba llorando. Y luego, después de su oración, estratégicamente estableció un plan. Él no sabía que ya Dios estaba en control. Una historia que quiero compartir con ustedes. Esta historia la vamos a encontrar del historiador Flavio Josefo. Ustedes han oído de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, dice la historia que escribe Flavio Josefo, que llegó a un río después de haber conquistado, y ahí, al llegar a ese río, lloró como niño. Según la historia de Flavio Josefo, es que lloró porque decía que ya había conquistado todo el mundo, ya no quedaban mundos que conquistar. Llegó a la ciudad de Tiro, lo que es Lebanón, y ahí dice que conquistó aquella región porque envió tropas a Jerusalén para establecer una alianza con los judíos y para obtener víveres, y conquistó a Tiro, y vino al sacerdote llamado Jadúa, y dice que allí firmaron un acuerdo, hicieron alianza en el medio persa. Entonces los mensajeros regalaron a Alejandro el Grande, y no era un hombre espiritual. Y todos pensaron, los judíos van a ser destruidos por Alejandro el Grande. Pero dice que cuando llegó a Jerusalén y el profeta Jadúa vino para saludar a Alejandro el Grande, este tiempo son 332 años antes de Cristo. Y dice que abrió el libro del Antiguo Testamento Alejandro el Grande y pudo leer la profecía que escribió el profeta Daniel acerca de cómo conquistar el imperio medio persa y el resto del mundo. Y dice que esta profecía, Alejandro el Grande iba a conquistar todo el mundo. Y cuando llegó a este sacerdote, dice que Alejandro el Grande desmontó su caballo para venir a inclinarse frente al sacerdote. Así que Alejandro II, que estaba viendo aquella escena, se vio confuso y dijo, no venimos aquí para humillarnos a nadie, sino que venimos a destruirlos. Entonces volteó y le dijo a Alejandro II, tuve un sueño, y en ese sueño yo veía que me iba a encontrar con un hombre vestido en ropas sacerdotales y que me iba a profetizar. Así que cuando él ve aquel hombre que Dios le había mostrado en el sueño, dice que él ya había visto en el sueño, así que se inclinó frente al sacerdote. En otras palabras, Dios había preparado a Alejandro el Grande para que se humillara y no molestase a los hijos de Jacobo en Israel. Aquí en este caso, Jacobo está preocupado. Y ve que su hermano, en lugar de golpearlo, lo abrazó y lo besó. Y dice aquí que los dos lloraron. Verso 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas
ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacobo respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Notemos la forma en que habla este hermano mayor. Jacobo está todo atemorizado, temblando. En cambio, su hermano mayor está fuerte, muy sólido, y le llama hermano mío, hermano mío. ¿Por qué te propones esto conmigo? Verso 10. Y dijo Jacobo: no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, aceptes mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta tu regalo, mi presente que te he traído, porque Dios me ha dado merced, y todo lo que hay aquí es mío. Insistió con él, y Esaú no lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacobo le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas, vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco, paso a paso, y el ganado, y va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Sier. Ahora le promete visitarlo en Sier. Pero en las escrituras no hay ninguna escritura que nos diga que Jacobo fue a visitar a su hermano en Sier. Es como cuando alguien se quiere deshacer de alguien en nuestros días y le dice: yo te llamaré y un día tendremos una cena tú y yo. Verso 15. Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacobo dijo: ¿para qué esto? ¿Hallé yo gracia en tus ojos de mi señor? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacobo fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacobo llegó sano y salvo a la ciudad de Sequim, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de modo que los hijos de Hamor, padre de Sequim, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó a El Elohim Israel. Vemos y notemos que ahora Jacobo hasta edificó casa, indicando que tiene toda intención de establecerse aquí. Finalmente, Jacobo se estableció en la tierra prometida. Notemos que le llamó Sequim. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana? Este es el mismito lugar donde estaba el Señor con la mujer samaritana. ¿Qué le dijo Jesús? Si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Este es el lugar donde se encuentra Jacobo. Recuerden lo que dice en el verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, sino tu nombre será Jacobo. Recordamos a Leighton Ford, que acompañaba a Billy Graham en sus cruzadas
él mismo decía que Dios te ama tanto para dejarte así como estás. Dios te ama a tal punto que no te va a dejar como tú eres, sino que te va a cambiar. Es lo que hizo con Jacobo. Le mostró el amor de Dios a punto que lo cambió. No nomás espiritualmente, sino físicamente. Porque Jacobo se consideraba fuerte, ligero para correr. Quizás tú, que me estás escuchando a este momento, has vivido de esta manera, corriendo, huyendo de Dios. Porque acuérdense que el mismo rey David escribió diciendo: antes que yo fuera afligido, estaba descarriado. Óyeme, escúchame. ¿Acaso tú has huido de Dios? ¿No te has podido detener y hacer una oración de fe y aceptar al Señor Jesucristo? Y decirle a Dios sinceramente: Padre Santo, me entrego a ti y todo lo que es mío. Quiero cooperar contigo y no continuar huyendo. Yo quiero ir donde tú me lleves a hacer tu voluntad. En lugar de decir: Señor, he aquí mi plan, bendíceme y bendice mis planes, ¿por qué no mejor le dices: Señor, muéstrame tus planes, permíteme lo que quieres, que entienda lo que tú quieres que yo haga? Y eso va a ser una decisión hermosa, importante para el resto de tu vida. Démosle gracias a Dios en oración. Padre Santo, Padre en el cielo, a este momento venimos a ti, nos entregamos a ti, extendemos nuestros brazos en señal de humillación, en señal de una entrega completa. Queremos que domines nuestro corazón. Padre Santo, te pedimos que todo lo que hay dentro de mí lo tomes, lo uses. Padre Santo, nos entregamos a ti completamente. Queremos ser como vasos vacíos, copas vacías, recipientes vacíos, para que tú nos llenes con tu amor, con tu sabiduría. Queremos ser instrumentos tuyos en este mundo. Padre Santo, acéptanos, tómanos, imperfectos, débiles, como lo era Jacobo. Por favor, obra en nosotros, úsanos, Padre Santo, para tu bien. Gracias por esas bendiciones que has impartido en nosotros, Padre Santo, porque nos has visto con ojos favorables. Gracias, Padre Santo, por estas historias que hemos podido leer, porque Pablo dice que son para nuestro consejo. Y con esto en mente tenemos que decirte, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, y en el nombre de Jesús, amén y amén.